a tus pies. Queremos estar a tus pies, Señor, para declarar que tú estás obrando en nosotros. Siempre estás haciendo algo nuevo en nosotros, Señor. Hoy lo declaramos en este día. Hoy queremos declarar con todo nuestro corazón, Señor, cuán importante es estar delante de ti, Señor, y creer que tú harás algo nuevo en nuestras vidas, que tienes un plan para con cada uno de nosotros, Señor. Hoy te bendecimos en esta mañana y queremos declarar que tú eres rodeando esto. Pensé que caerían, mas nunca me has fallado. La espera termina. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado. Declara hoy: en ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Oh, tú siempre has sido fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Hoy te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor ahí donde está. A pesar del confinamiento que hemos tenido en la ciudad, somos sensibles a las diferentes necesidades que tienen las familias. Y es por eso que hemos hecho una estrategia junto con todo nuestro equipo de líderes para poder evaluar cuáles son las familias más necesitadas. Luego de eso, hemos tomado como estrategia también el poder adoptar a una familia donde en la semana tenemos solamente 4 horas para salir, pero en ese tiempo vamos, compramos lo que necesitamos para casa, pero también compramos un mercado para llevarle a esta familia. A través de esta estrategia hemos podido alcanzar a 600 familias que las estamos sosteniendo semanalmente en su parte emocional, en su parte espiritual, pero también supliendo esas necesidades básicas de su casa. Por eso te motivo a que comiences a hacer el bien. Comienza a hacer tu parte. Buenos días para todos. En esta mañana quiero compartir con cada uno de ustedes la palabra de la ofrenda antes de recibir un mensaje poderoso que el Señor le ha dado a mi esposa para este día. Y le he puesto como título
lo que nos hace prosperar. Creo que a pesar de todos los tiempos difíciles que estamos pasando, todos queremos prosperar, todos queremos surgir, porque la prosperidad es triunfar, la prosperidad es tener éxito, la prosperidad es alcanzar cada día un mayor nivel en todas las áreas de nuestra vida. Aún nosotros como padres, creo que lo que hacemos todos los días es tratar de prosperar para que nuestros hijos de pronto no lleguen a pasar por las mismas dificultades o las mismas carencias que nosotros tuvimos cuando éramos niños. Y la Biblia nos habla de algunos requisitos que necesitamos nosotros para prosperar. El primero de ellos es confiar en Dios. En su Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 25, dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Una vez más recalcamos que el año 2020 es el año de la fe y definitivamente la confianza tiene que estar puesta en nuestro Señor. Este es el tiempo de confiar como nunca antes en Él, porque dice la palabra precisamente que el que confía en Jehová prosperará. No sé en qué tengas puesta tu confianza en este tiempo, pero si confiabas de pronto en tus habilidades, en tu empresa, en tu posición, en tus títulos, te invito a que confíes en Dios, el cual te hará prosperar. Lo segundo para prosperar es meditar en la palabra de Dios. Dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En qué estamos llenando nuestra mente en este tiempo? ¿Será que tus pensamientos están llenos de las deudas, de los compromisos? Tal vez te preocupas todo el tiempo por tu futuro, por las facturas que toca pagar, tal vez por el arriendo o por las obligaciones de un banco. Y mira que Dios nos dice, la única manera de prosperar es cuando meditamos en su palabra día y noche. Qué bueno que nosotros no pensáramos tanto en las preocupaciones o en las obligaciones, sino que más bien pensáramos y meditáramos y reflexionáramos en la palabra de Dios. Porque si lo hacemos, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bueno ahora unirnos a la canción de Generación 12, ¿no? Todo va a estar bien. Y te invito a que esa canción la escuches tal vez ahora en la tarde en tu casa con tu familia y puedas llenarte de eso y te levantes en las mañanas y puedas entender que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos va a hacer prosperar. No es el Estado, no es el gobierno, no son nuestras fuerzas, no son nuestras habilidades. Es el Señor. Cuando meditamos en su palabra y entendemos lo que Él quiere hacer a través de ella. Lo tercero que nos lleva a prosperar es practicar la justicia. Dice el Salmo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Dice la palabra, bendecirás al justo. Y en este momento nosotros tenemos que ser justos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que practica, ¿sí? Le puse ese título, practica la justicia, es aquel que no va a hacer nada incorrecto en este tiempo. Sé que las personas en algún momento se desesperan y ahora vemos delincuentes, vemos personas haciendo cosas incorrectas, pero tú que eres temeroso de Dios, nunca permitas actos corruptos, ni tomar lo que no te pertenece, sino entender
que Dios te va a bendecir. ¿Por qué te va a bendecir? Porque eres justo, porque eres fiel, porque no tomas algo que no te pertenece. Y por último, lo cuarto es servir a Dios. Éxodo 23, versículo 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Servir a Dios trae bendición. Y por eso queremos seguirlos motivando a que se unan cada día más personas a la campaña Haz tu parte, donde tenemos acá en Zipaquirá más de 600 familias que hemos apadrinado llevando alimento físico, pero también alimento espiritual, teniendo un acompañamiento con estas familias y ayudándoles a pasar todo este tiempo de dificultad para ellos, de pronto de escasez, pero que entre todos entendamos que parte de la prosperidad es aprender a dar. ¿A dar a quién? Al necesitado. Y por eso les pedimos que se unan a esta hermosa campaña y que cada día podamos ayudar a más familias que necesiten de este sustento, tanto alimenticio como espiritual. Así que te invito que ahí donde tú estás puedas tomar una ofrenda, puedas tomar tus diezmos. Aquí en la parte inferior de la pantalla va a salir los números de cuenta de Bancolombia de la iglesia MCI de Zipaquirá. Tú puedes ir al banco, puedes hacer una consignación, o si estás desde tu casa y puedes hacer una transferencia, o si tienes un corresponsal cerca también en tu barrio, puedes acercarte hasta ese lugar, o también a través de Nequi. Para todos los que tienen Nequi también pueden hacer esa transferencia. Y te invitamos a que puedas ahí entender que cuando nosotros confiamos en el Señor, meditamos en su palabra, decimos: Señor, vamos a hacer lo correcto. Este es el tiempo de practicar la justicia. Este es el tiempo de que no te desvíes del camino y que simplemente entiendas que cada uno de nosotros estamos sosteniendo la casa de Dios, pero también estamos ayudando a las personas que tanto lo necesitan en este momento. Por eso toma tus ofrendas, toma tus diezmos y tómalos ahí junto a las manos de tu familia y déjame hacer una oración. Señor, te doy gracias por las bendiciones que tú les das a cada persona. Porque si alguien tiene para ofrendar es porque tú le has dado bendición. Yo te pido que cada familia sea prosperada en este tiempo. Que cada persona que está escuchando este mensaje pueda entender que hay un Dios en el cual debe confiar y que lo único que nos envía es a meditar en su palabra para que podamos prosperar, para que todas las cosas salgan bien, para que este sea el tiempo de hacer justicia, de practicarla y de no permitir cosas incorrectas ni indebidas en nuestra vida que se conviertan en argumentos. Sabemos que servir es una bendición. Y me encanta ese versículo que termina diciendo: yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Cuando servimos al prójimo, cuando servimos en la casa de Dios, también encontramos un camino a la sanidad de nuestros cuerpos, la que quita toda enfermedad, esa bendición que solamente proviene del cielo. Así que, Señor, hoy te pido que bendigas estas ofrendas que presentan tus hijos. Gracias, Señor, por su generosidad, por su obediencia. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos vas a permitir también de escuchar tu palabra. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y a continuación los dejo con mi esposa que tiene una palabra poderosa de parte del Señor. Dios les bendiga.
Muy buenos días para todos, es un gusto compartir en esta mañana el mensaje con cada uno de ustedes y llegar hasta sus hogares con una palabra de bendición. Espero que hoy el Señor hable tanto a su corazón como habló al mío y ministró mi corazón mientras preparaba este mensaje. Que la palabra dé fruto al 100 por 1 en cada uno de ustedes y no vuelva vacía. Voy a invitarle a que hagamos una oración y que podamos hoy poner en la presencia de Dios este tiempo especial que Él nos permite hoy tener. Señor Jesús, hoy te doy gracias, Dios, porque sé que tu bendita palabra no vuelve vacía. Que hoy dé fruto en el corazón de cada uno de los que están escuchando esta transmisión. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, ministra cada vida y cada corazón. No seremos los mismos después de escuchar tu palabra. Habla y muéstranos, enséñanos la revelación de tu bendita palabra. Dios, queremos ser enseñados por ti. Tú dijiste a la iglesia, al que tenga oídos para oír, oiga el mensaje del Señor a la iglesia. Que hoy nuestros oídos sean abiertos para escuchar tu voz. Que hoy nuestros sentidos espirituales sean despertados para escuchar tu revelación y que no seamos los mismos. Perfecciónanos, fortalécenos, consuélanos, levántanos, anímanos, corrígenos, exhórtanos en esta mañana. Señor, hoy te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, titula el mensaje Sirve recordar. Sirve recordar. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero repetir esta última parte, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Queridos hermanos, son las debilidades las que nos acercan a Dios. Son las debilidades las que nos hacen recordar que todo lo que tenemos es a nuestro Dios y que no tenemos nada más que a Dios. Así que, queridos, cuando vemos el poder detrás de lo que hemos vivido, cuando vemos el poder detrás de hasta dónde hemos llegado, sabemos que hemos sido perfeccionados en las debilidades. Que el Señor ha usado nuestras debilidades, lo poco, lo nada, para perfeccionarnos y para llevarnos a ser lo que hoy en día somos o lo que hemos alcanzado. En aquel tiempo habían personas burlándose de Pablo. Así como sentimos cada uno de nosotros que en algunas oportunidades hemos vivido la crítica, la burla, tal vez el menosprecio, asimismo lo vivió Pablo. Muchos se burlaban en aquel entonces de su apariencia, de su aspecto físico, otros de su manera de hablar, otros de su manera de predicar, otros de su estilo. ¿Sabe? Vivimos en un tiempo en donde dependemos mucho de la apariencia. Vivimos en un tiempo donde el mundo exige muchísimo la apariencia. En la época del Photoshop, en la época de los efectos, en la época de los filtros y demás. Y todo esto tiene un porqué. Y es que algunos quieren cubrir sus imperfecciones. Algunos quieren cubrir las apariencias y revelar una imagen diferente de su vida, cubrir los fracasos y cubrir las debilidades. Por eso hoy en día las cámaras de video, los celulares, tienen algunos modos que perfeccionan la imagen de la persona en las fotos, en los videos y ayudan a reflejar una imagen que no siempre es la verdadera, que no siempre es la sincera. ¿Todo por qué? Porque muchos buscan aceptación. ¿Todo por qué? Porque muchos están buscando encajar en un lugar, en un grupo, en una sociedad. Así que, queridos, es maravilloso ver que nuestros momentos de mayor poder, de mayor conquista, han sido cuando en nuestra debilidad hemos aprendido a depender de Dios.
Cuando en nuestra debilidad hemos aprendido a depender de Dios. Eso es algo que hemos vivido todos como cristianos. Hemos tenido que asumir el depender de Dios y aprender a confiar y a depender de Dios. En este tiempo hemos tenido que aprender a depender y a confiar en Dios. Quiero enseñarles 5 cosas en las que debemos recordar. Sirve recordar. La primera de ellas, sirve recordar de dónde salimos. Sirve recordar de dónde salimos. Libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 6. Qué hermoso pasaje donde Dios habla a través de Moisés al pueblo y dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está hablándole el profeta, el líder al pueblo, y les está diciendo: no se les olvide de dónde los saqué. No se les olvide que de un Egipto los saqué, de casa de servidumbre, cuando estabas pasando dificultad, sirviendo en opresión a otros, pasando trabajos forzosos. Recuerde de dónde Dios les sacó. ¿Sabe? Es la invitación del Señor. Cuando yo leo este pasaje, siempre recuerdo de dónde Dios me sacó, lo que éramos y lo que somos, y que todo lo que tenemos, queridos, es por Él, es por nuestro Dios. Sandro y yo, en estos 27 años de casados, hemos podido ver la mano de Dios, hemos podido ver el favor de Dios, hemos podido ver que Dios ha sido bueno, que perdonó nuestras faltas, que perdonó nuestro desorden, que perdonó nuestros malos hábitos, que nos formó en medio de las debilidades, que nos capacitó, que nos preparó. Dios ha sido ciertamente bueno y en todas las áreas podemos decir que hemos avanzado. Seguimos siendo perfeccionados, seguimos avanzando en muchas cosas y sabe, nos falta muchísimo, pero Dios ha sido bueno y en muchas áreas nos ha perfeccionado. Así de que, querido, sirve recordar. Dígale al que tiene a su lado: sirve recordar de dónde el Señor te sacó. Sirve recordar a dónde el Señor te quiere llevar, de dónde te ha traído, a dónde te quiere llevar, hasta que le conozcas cada día más. Todos vivimos tiempos de avance y todos vivimos tiempos de pausa. A veces vamos avanzando, pero a veces el Señor dice: espera. A veces hay algunas situaciones que nos hacen frenar. Tal vez en este tiempo sentimos que estamos frenando en algunas áreas. Algunos piensan: tengo mis negocios estancados, tengo mis finanzas estancadas, mis cosas no están avanzando, los proyectos que tenía, los sueños que tenía. Pero hoy el Señor dice: todo es por algo, y hay tiempos donde el Señor hace una pausa, como hablábamos en los primeros mensajes de este tiempo. Hay tiempos donde Dios determina que hagamos una pausa, puede ser una pausa forzada, pero siempre será para nuestro bien. Él quiere trabajar en nuestras debilidades, Él quiere trabajar en nuestros fracasos, pero ninguno de ellos, hermanos, va a ser frenar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es grande lo que está por venir y lo que viene en este tiempo, después de que pasen todas estas cosas para cada uno de nosotros, porque el Señor nos está perfeccionando en la debilidad, y es en la debilidad donde somos fuertes y donde somos victoriosos. Dios le dijo al pueblo en Deuteronomio capítulo 5, verso 15: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido. ¿Cómo nos sacó el Señor? Con mano fuerte y con brazo extendido. Mire qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra. Acuérdate de dónde te saqué, le dice el Señor, cuando eras siervo, en donde te extendí mi brazo, en donde extendí mi mano para fortalecerte, para sacarte de ese tiempo difícil, para favorecerte, para bendecirte. Hoy en día algunos dependen más de las cosas que Dios les dio que del Dios que les dio las cosas. Y qué triste eso. Es a veces como un desagradecimiento en nuestro corazón que tenemos que corregir y en el que todos debemos trabajar. ¿Sabe? Sirve recordar de dónde Dios nos sacó y lo que ha hecho con cada uno de nosotros, gracias a nuestra vida de fe, gracias a nuestro servicio a Él y gracias a nuestro compromiso. Lo segundo, sirve recordar la fe del comienzo. La fe del comienzo. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Queridos, sirve recordar. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es cierto, sin fe no podemos agradar a Dios. Acuérdate de tus tiempos de inicio. Sirve recordar lo que el Señor hizo, como le decía, sirve recordar la fe del comienzo, lo que Dios hizo cuando empezaste, cuando naciste a tu vida en Cristo, cuando empezaste a dar tus primeros pasos en la fe. ¿Cómo eran tus oraciones? ¿Cómo era tu vida espiritual? Yo recuerdo pasar horas haciendo un devocional. Recuerdo que a veces se me iba a la mañana leyendo la Biblia. Recuerdo que sentía una pasión y un deseo de comprar Biblias de diferentes versiones. En esa época no nos basábamos tanto, hace 20 años, en el internet. Entonces buscábamos el comentario bíblico, buscábamos diferentes tipos de Biblia, diferentes versiones. Buscábamos un diccionario bíblico en el cual pudiéramos aclarar nuestras dudas. Y era ese deseo por crecer espiritualmente, era ese deseo por adquirir la música cristiana que en aquel entonces escuchábamos, el cassette al que le dábamos la vuelta varias veces y ya no sabíamos hasta la respiración del que cantaba, porque era un deseo ardiente de pasar tiempo con Dios. Esos fueron nuestros primeros tiempos con Dios, en medio de muchísimas debilidades, en medio de muchísimas dificultades, pero teníamos comunión con Dios. Cuando no teníamos nada, nos arrodillábamos delante del Señor y llorábamos y pasábamos largos ratos adorando al Señor y hablando con Dios. Cuando teníamos que creer a pesar de sentirnos sin fuerzas, porque yo creo que en la mayoría nuestro primer estado con Dios no fue fácil. De la soledad, salir del rechazo, salir de la depresión, salir de la esterilidad, salir de la escasez, salir de los conflictos, para algunos salir de las adicciones, para otros salir del resentimiento o la soledad o los deseos de venganza. Todos iniciamos con un tiempo difícil y cuando no sentíamos fuerzas para continuar, tuvimos que creer y lo hicimos con el corazón. Cuando no sabíamos qué hacer, tuvimos que creer. Así de que sirve recordar la fe de nuestro comienzo, las oraciones que hacíamos en la casa de Dios. Recuerde sus primeros tiempos, cuando doblaba sus rodillas delante del Señor, cuando brotaban las lágrimas por sus mejillas, adorando a Dios. Cuando entraba en la presencia de Dios, yo recuerdo que cuando llegaba a la casa de Dios, el solo sentir la alabanza, ¿sabe? No eran tiempos de importar quién cantaba, no eran tiempos en donde nos importaba mucho quién ministraba la alabanza, eran tiempos en donde queríamos sentir la presencia de Dios. Y cuando yo pisaba y daba un pie en la iglesia, sentía la presencia de Dios. Sentía que el lugar temblaba, sentía que mi cuerpo se movía, que mis piernas temblaban, sentía la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Y a muchos hoy en día en sus casas, en la comodidad de las casas, de sus hogares, les da pereza pasar esos tiempos especiales con Dios. Les da pereza, como que ya no tienen la misma fuerza, como que ya no tienen el mismo sentir, porque han entrado en la comodidad de lo que Dios les ha dado. Así de que sirve recordar cómo llegaste a la iglesia y de qué manera tu fe fue activada de una manera sobrenatural. Es bueno recordarlo, ¿sabes? Es bueno a veces hablar de estas cosas que no las hablamos con tanta frecuencia, pero es bueno recordar de dónde nos sacó Dios para dejar de basarnos y de centrarnos en las cosas que Dios nos ha dado, más bien en el Dios que nos dio las cosas. Lo tercero, sirve recordar y reconocer nuestras debilidades. Sirve recordar y reconocer nuestras debilidades. Libro de Joel, capítulo 3, verso 10. Forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas, y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Entrenen a los más débiles, decía Joel, el profeta al pueblo, entrenen a los más débiles para que se conviertan
en fuertes. No empezaron siendo fuertes, empezaron siendo débiles. Y fue a través de las debilidades que se convirtieron en personas fuertes, que afilaron sus espadas y se convirtieron en verdaderos guerreros. Dice la otra versión, diga el débil, fuerte soy. Y creo que es una declaración que tenemos que hacer el día de hoy. ¿Qué tal si con las personas que están en su casa, ahí con sus hijos, o si está solo, levante su voz? No importa quién le esté escuchando, no importa las personas que estén ahí a su alrededor, diga el débil, fuerte soy, y hoy diga soy fuerte en el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Reconocer que nos equivocamos, reconocer que muchas veces fallamos. Esas son nuestras debilidades. Nos equivocamos, fallamos, contristamos al Espíritu Santo, desobedecimos o seguimos desobedeciendo a Dios. Pero escúcheme algo, no por eso Dios nos desechó. No por haberle desobedecido, no por haber fallado, no por habernos apartado o enfriado en algunos momentos, el Señor nos desechó. Así de que, queridos, sirve recordar que no fueron nuestras debilidades las que realmente nos llevaron a avanzar y a crecer. No fueron nuestras fortalezas, fueron nuestras debilidades. No fueron nuestras fortalezas las que nos llevaron a acercarnos a Dios, fueron nuestras debilidades. Por eso el profeta dijo, diga el débil, fuerte soy. Algunos equivocadamente hoy se apoyan en sus fortalezas, en lo que significan sus fortalezas, en su comodidad, en su seguridad, en lo que les brinda seguridad, en su trabajo, en sus hijos, en su familia, en sus bienes, en sus posesiones, en sus habilidades, en sus talentos, en su fuerza, y se apoyan en ellos más que en Dios. Pero ese no fue nuestro comienzo. Eso no es lo que el Señor quiere, que sigamos pensando siempre en que dependemos absolutamente de Dios y que sin Dios no somos nada. La fuerza que tenemos, la tenemos porque reconocemos a Dios. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 1 al 3, le decía: sirve recordar nuestras debilidades. Y hubo un hombre que le falló a Dios, un hombre bien especial, el dulce cantor de Israel, y es el profeta David. Primera de Crónicas 21, 1 al 3. David hace un censo. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo, de todo Israel, desde Beerseba, que está en el lugar del Dan, en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué mi rey, por qué el Señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? David quería saber en aquel entonces con cuántas personas contaba. A veces queremos saber cuánta fuerza tenemos. A veces queremos como que medir nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos y medir nuestras fuerzas. Y eso fue lo que le sucedió a David en aquel tiempo para su mal. David tomó una decisión. Él quería saber cuántos estaban de su lado. Tal vez quería saber con cuántos contaba para la guerra. Entonces le dice a Joab, uno de sus discípulos, un líder del ejército que él lideraba, que los cuente y que vaya de un lugar al otro, del norte al sur, contando a todos los valientes. 1.100.000 hombres de Israel hacían parte de su ejército y más de 470.000 de Judá, sin contar 2 de las tribus, porque dice la Biblia que Joab se entristeció con la decisión de su líder, porque a veces los discípulos se entristecen con los errores o con las malas decisiones de su líder, pero no por eso lo abandonan, no por eso se hacen a un lado, no por eso bajan los brazos con Dios, porque es en la debilidad donde somos fuertes.
Queridos, esta decisión de David de censar al pueblo no agradó a Dios. Dice la Biblia que Dios se disgustó con todo el pueblo de Israel y quiso poner una disciplina. Entonces David reconoce su error. Y David dijo, no, el error es mío. Pide perdón al Señor y le dice, Señor, perdóname por lo que he hecho, por esta tontería, una tontería que le causó la muerte a más de 70,000 hombres valientes del ejército de Israel. Así de que Dios envía un mensaje a través de un hombre, de un líder espiritual, de un profeta, y fue a través del profeta Gad, del líder espiritual, porque Dios usa a los líderes. Dios usa a las personas espirituales para hablar a su pueblo, para velar por ellos, para cuidarlos. Queridos, lo que hemos querido hacer en este tiempo, no solamente Sandro y yo, sino cada uno de los líderes de MCI, de Misión Carismática Internacional en el mundo, aquí en Zipaquirá, ha sido velar por ustedes, ha sido cuidar su fe, ha sido guardarlos y seguir adoctrinando para que no menguen, para que sigamos avanzando, para que sigamos conquistando y para que en este tiempo toda debilidad se convierta en fortaleza y salgamos como guerreros del ejército del Señor. Así de que Dios envía a un líder cristiano espiritual que fue Gad, versos 11 y 12. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo, estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Queridos, es que los tiempos difíciles no vienen porque sí. Le dice el profeta, decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Los tiempos difíciles no vienen porque sí. Aquí un líder, un tremendo líder cristiano como lo fue David, se equivocó, cometió un error y todo el pueblo de Israel asumió graves consecuencias. David quería enorgullecerse, David tal vez se llenó de egocentrismo y quería saber sus capacidades, ¿sabe? Sirve recordar en dónde está nuestra fuerza. Sirve recordar en quién tenemos nuestra fortaleza. Realmente no es en nuestras debilidades, sino en el Señor. No es en nosotros mismos, sino en Dios. No es en nuestras capacidades, sino en Dios. David tenía un número espectacular de hombres. David estaba pasando por un tiempo en esos en que pasa que usted y yo sentimos que todo nos está saliendo bien. Esos tiempos donde Dios nos sorprende, esos tiempos donde nos sentimos cómodos, donde las cosas fluyen, donde como que todo se está dando, las puertas se abren, pero el Señor dice, un momentico, recuerda que tienes que reconocer que dependes de mí. Hoy la humanidad hizo una pausa en donde Dios dijo, recuerden que tienen que depender de mí. El profeta le dijo, ¿por qué quieres contar la gente? Dios usó a un líder como Joab para decirle, David, ¿por qué quieres contar la gente? Y mire con qué respeto se lo dice, mi Señor, el rey, ¿por qué quieres contar la gente? ¿Por qué quieres contarlos? David quería saber cómo había logrado sus victorias. Y sabe, David logró la gran mayoría de las victorias solo. David logró la gran mayoría de las victorias sin contar con muchas personas, porque sufrió el rechazo, el abandono, porque muchos le dieron la espalda. Entonces el Señor envía a este hombre y le dice, bueno, David, escoge 3 años de hambre, 3 meses derrotado por tus enemigos, o 3 días de una plaga que matará a muchos israelitas. Y David escoge la tercera. Los errores de David hicieron que una plaga, que una pandemia en aquel entonces, que tan solo duró 3 días, matara a más de 70,000 hombres. Lo cuarto, sirve recordar que contamos con Dios. Qué bueno hoy en este día recordar que contamos con Dios, que no estamos solos, que tenemos a Dios de nuestro lado. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará conmigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dice, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, Él estará contigo, no temas ni te intimides. Queridos, David no contó con muchas personas durante el transcurso de su vida, pues cuando quiso hacerlo, muchos lo traicionaron. Aún, algo extraño, sus propios hijos lo traicionaron.
Recuerde la historia y lo que cuenta la Biblia de Absalón, lo que cuenta la Biblia de sus hijos, cómo se comportó Amnón, cómo se comportaron algunos de sus hijos que también le dieron la espalda. Muchos lo engañaron, líderes que hacían parte de su ejército dieron la espalda en tiempos de batalla, otros se apartaron, otros murieron y no pudo contar más con ellos, tampoco contó con su propia familia. Mire esto. Y si usted se siente identificado hoy, sienta tranquilidad de parte del Señor y sienta el consuelo de parte del Señor, porque a David su propia familia lo traicionó, su propia familia también lo menospreció. Acuérdese cuando el profeta Samuel fue a buscar el nuevo rey, el que sería el próximo rey de Israel. Entonces manda llamar a todos los hijos de Isaí y él llama a todos menos a David. Tal vez era el menos importante en aquel entonces. Tal vez no lo invitó su padre a esa reunión porque le parecía que su presencia no era trascendental. Y así llegamos al Señor muchos de nosotros, siendo ignorados por muchos, especialmente por nuestra familia. Tal vez para ellos no éramos tan importantes. Tal vez era irrelevante nuestra opinión o nuestra compañía o nuestra presencia en alguna reunión. Y así como a David fue menospreciado por su propia familia en sus primeros tiempos y tuvo que ser visitado por el rechazo, sé que usted y yo en diferentes ámbitos también lo hemos vivido. Así de que sirve recordar que nuestras debilidades realmente son fortalecidas en el Señor y que muchos menospreciaron nuestras habilidades, pero Dios nunca las ha menospreciado. Aquellos que se acercaron a nosotros muchas veces no vieron nuestros talentos, muchas veces no vieron nuestras habilidades, pero un día el Señor nos llamó. Un día el Señor nos escogió, hallamos gracia delante de Él y Él vio nuestros talentos y nos vio como una perla preciosa, la cual había que tallar y que había que preparar para que se convirtiera en esa piedra preciosa. Sirve recordar que Dios nos escogió y nos vio con ojos de amor. Que Dios nos escogió y nos puso por encima de muchos, dice la Biblia, de lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Él nos valoró, hallamos gracia delante de sus ojos. A David, después de ser ungido como profeta, su padre vuelve y lo envía atrás a cuidar las ovejas. Ya el profeta había dicho que él era el rey, que iba a ser el próximo rey de Israel, pero su padre vuelve y lo manda a estar de nuevo con las ovejas. Y un día su padre decide llamarlo para que lleve alimento a sus hermanos, para que vaya a la batalla y les lleve provisión. Es cuando David se ofrece para pelear contra el gigante Goliat. Yo sé que usted conoce la historia. Cuando David dice, ¿quién podrá desafiar a nuestro Dios, este filisteo incircunciso? Y se ofrece para pelear contra el gigante. Y lo hace en obediencia a su padre. Él solamente quería ir a llevar alimento a sus hermanos. Sus hermanos en ese tiempo también lo menospreciaron. Sus hermanos no vieron su valor y él solamente estaba obedeciendo a la dirección de su padre y vence al gigante. ¿Sabe por qué se ofreció David? David no se ofreció por las recompensas que estaban ofreciendo en aquel entonces al que matara al rey, al que matara al gigante, perdón. Dice la Biblia que habían ofrecido la silla del rey, que habían ofrecido la hija del rey. Eran buenos ofrecimientos, pero David sabía en su mente y en su corazón que todo eso lo tendría porque ya Dios lo había establecido como rey. A veces pensamos que muchas cosas no van a venir, pero cuando usted sabe que es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando usted sabe que ya el Señor lo escogió para ser líder e influencia a muchas personas, el Señor lo va a multiplicar y no tenga temor porque el Señor lo hará. No acepte invitaciones incorrectas ni ofrecimientos incorrectos porque el verdadero futuro y propósito lo encontrará siempre en el Señor. David lo hizo para que su familia no pagara impuestos. Habían 3 ofrecimientos. La silla del rey, él ya era rey. La hija del rey, él como rey tendría todo lo que en su corazón anhelara. Pero el ofrecimiento decía que ese mismo día la familia dejaría de pagar impuestos. Esa persona y su familia dejarían de pagar impuestos. Y seguramente David lo hizo por su familia, por aquellos que lo rechazaban, por aquellos que le habían hecho tanto daño o que lo habían menospreciado en tantas oportunidades. Sirve recordar
que nuestra familia tal vez nos ha rechazado. Tal vez no nos ha visto con los ojos que Dios nos ha visto. Tal vez tú has hecho muchas cosas por tu familia como las hizo David. David se ofreció, peleó contra el gigante, se expuso a peligros de muerte. Pero queridos, esas cosas que David hizo no le sirvieron para ganarse el cariño y el reconocimiento de su familia. Tal vez tú has hecho muchas cosas para ganarte el reconocimiento de tu familia. Tal vez has hablado a los primos, tal vez has hablado a los tíos y tal vez has dicho, ¿qué será? No ha servido nada de lo que he hecho. No te sientas mal. David lo vivió, los hombres de Dios lo vivieron. Todo lo que hizo David porque su familia le reconociera, las hazañas que hizo no sirvieron ni para ganarse su afecto ni para ganarse su reconocimiento. Así de que tranquilo. El Señor está de su lado y Él utilizará sus debilidades para un día mostrarle a aquellos que le menospreciaron o le tuvieron en poco que Él está con usted. Piense, David mató a Goliat, derribó al gigante y Dios lo respaldó. Luego entra David a Jerusalén y mire la historia de David. La historia cuenta que David entra a Jerusalén después de este tiempo difícil de vencer al gigante y se mete en oración, pero la Biblia habla de que lo recibieron varias personas cantando. Cantaban, David mató a 10,000 y Saúl mató a los 1,000. Y David se siente y dice, ahora sí me van a valorar. Ahora sí la gente me va a tener en cuenta. Pero lo que David no sabía es que ese cántico sería el motivo por el cual Saúl lo perseguiría durante años y buscaría su muerte. Mire el momento en el que David pensaba que iba a ser su tiempo de reconocimiento. El momento en el que David pensaba que iba a ser su tiempo de promoción, su tiempo de bendición, su tiempo de favor y misericordia. Y resulta que no fue así. Fue la oportunidad para que fuera perseguido y tuviera que esconderse en una cueva. La Biblia dice que sale David para un lugar a esconderse de Saúl y se mete en una cueva donde lo acompañan 400 hombres amargados de espíritu, endeudados y demás, a los cuales por estar cerca de David fueron prosperados. Las personas que se acercan a ti serán prosperadas por tu unción. Las personas que vengan a trabajar en tu empresa, que vengan a habitar en tu casa, serán prosperados porque tú tienes el favor de Dios, porque has dejado que el Señor convierta tus debilidades en fortalezas. Así de que cuando estos hombres, estos 400, salen de la cueva y regresan a sus casas, se encuentran con una sorpresa. Por un pequeño error de David, sus esposas habían sido llevadas cautivas. Sus casas y sus bienes habían sido quemados. Y estos hombres que habían sido favorecidos por Dios, por estar cerca de David, empezaron a pensar en matar a David. Así de que, queridos, no contamos con nadie. Aquellos que pensábamos que un día nos darían la mano, que un día tal vez nos aplaudirían, que un día nos rodearían, no siempre va a ser así. Ellos empezaron a querer matar, pensaron en matar a David y David se dio cuenta nuevamente y una vez más que no tenía en quién confiar, que su confianza debía estar puesta únicamente en Dios. Así de que David no podía contar con nadie. ¿Sabe? Estos son ejemplos en la Biblia donde el Señor nos dice realmente podemos confiar en Él. Nuestras debilidades son fuertes en el Señor. Sirve recordar que debemos contar únicamente con Dios en nuestra vida. Todo lo que tenemos es al Señor. Así de que no se preocupe en este tiempo por perder. Si está pensando en que va a perder algunas cosas, en que va a perder dinero, en que va a perder un trabajo, en que va a perder un bien material o en que va a perder un negocio. No se preocupe por las cosas que están menguando. No se preocupe porque estamos en realidad, si contamos con el Señor, estaremos avanzando. Si contamos con el Señor, no se preocupe por las cosas que está pasando. Él tiene el poder de convertir cualquier debilidad en fortaleza. Aún así, escúcheme algo, si tuviéramos que empezar de nuevo, Él lo haría de nuevo, Él volvería a hacerlo y nos levantaría. Así de que es tiempo de analizar si realmente vale la pena amargarnos, si realmente en este tiempo vale la pena estar tristes,
Si realmente en este tiempo vale la pena dejar de dormir por preocupaciones del futuro, qué habremos de hacer, de comer, cómo habremos de pagar. Tal vez algunos están desesperados o ansiosos por lo que hoy viven. Sabe, después de 20 años de conocer al Señor, Sandro y yo hemos tenido la experiencia de conocer a un Dios bueno, a un Dios que ha sido suficiente para nosotros. Cuando yo creí que no teníamos nada, cuando yo creí que no había salida para mi hogar, cuando yo creí que no había solución para mi situación, el Señor vino, y cuando decidí creer, Él volvió a hacerlo de nuevo y nos bendijo y nos ha levantado y nos ha preparado y nos ha mostrado su favor y su misericordia. Sé que muchos hoy se identifican conmigo en lo que Dios ha hecho. Él es experto en levantarnos de cero. Él es experto en levantarnos y hacerlo de nuevo. Así de que no cuente con sus fortalezas, porque si cuenta con sus fortalezas puede terminar triste, puede entristecerse, puede sentirse solo, puede entrar amargura a su alma. Cuente con Dios y estará seguro. Esa es la conclusión, esa es la determinación del corazón. Cuente con el Señor y estará seguro. Aférrese a Dios, vuelva a abrazarse en Dios, porque hay muchos que han dejado de abrazarse con Dios. Declare que Dios y usted son mayoría. Diga: Dios y yo somos mayoría, Él y yo somos mayoría, y vuelva a abrazarse en los brazos de Dios. No importa lo que el mundo diga. David nuevamente se abrazó en las manos del Señor y el Señor lo levantó. Si nos tocara volver a empezar, lo haríamos de la mano del Señor con la misma o aún más fuerza. Así de que recuerde, cuando tenga que volver a pensar o piense en sus inicios, cuando usted no tenía nada, cuando usted lo que era cuando llegó al Señor, cómo estaba su corazón y cómo el Señor en ese tiempo, sin tener mucho, cómo en ese tiempo con tanta dificultad, en algunos incredulidad, escasez, sentimientos de fracaso, cómo el Señor se movió en ese tiempo de una manera sobrenatural. Así de que usted sabe que puede contar con Dios. Usted sabe que cuenta con el Señor. Cuando pensabas que tal vez en aquel entonces, yo recuerdo mis tiempos del comienzo, cuando pensaba yo, nosotros no pensábamos ni siquiera que cómo haríamos para el transporte. Cuando la iglesia no estaba aquí en Zipaquirá y viajábamos a Bogotá, en nuestros primeros tiempos nunca nos preocupó cómo viajaríamos, qué comeríamos en Bogotá, cómo haríamos para el almuerzo, cómo nos desplazaríamos. No pensábamos en nada de eso, pensábamos en tocar el corazón de Dios. Era una fe y una pasión que algunos hoy en día piensan varias veces si van o no van a la iglesia, si se conectan o no se conectan a la transmisión, si prestan atención de corazón o se distraen y están haciendo varias cosas mientras están escuchando el mensaje. Algunos hasta le piden confirmación a Dios para hacer las cosas que saben que deben hacer. Recuerde, por ejemplo, cuando usted empezó en la vida en Cristo, cuando nació a la ofrenda, ¿cómo eran sus ofrendas? ¿Cómo era su corazón frente a la ofrenda? ¿Cómo eran sus ofrendas en aquel entonces? ¿Cuántas veces tal vez se quedó sin dinero en el bolsillo por querer agradar el corazón de Dios? Porque había desprendimiento, porque había fe, porque había confianza. Y hoy le pide al Señor confirmación porque piensa que si de pronto da algo, su donación luego va a hacer falta en su casa, en esta situación o en este tiempo que estamos viviendo. Es porque ha menguado la fe. Si esa es tu situación, es porque has dejado de creer, es porque has dejado de confiar en el que convierte las debilidades en fortalezas y en el que nos está viendo en todo tiempo y sabe lo que hacemos y conoce la intención de nuestro corazón. Cuando no tenías trabajo, confiabas en el Señor tal vez mucho más de lo que hoy, que tienes más comodidad y oportunidad, estás confiando en el Señor. ¿Cuánto ayunabas antes? ¿Cuánto orabas antes? Sirve recordar cuando no tenías tantas cosas, todo lo que tú hacías, todas las cosas que tú hacías por el Señor, cómo ibas a la iglesia con alegría cuando no tenías tantas ocupaciones.
Y hoy que tal vez tus muchas ocupaciones o tus muchos quehaceres, entonces los que te ha dado el Señor, las cosas que el Señor te ha dado, porque muchos tienen ocupaciones y hoy tienen muchos quehaceres porque el Señor les ha bendecido. Y si esa es tu condición, no mengues con Dios, porque si le servías cuando no tenías nada, este es el tiempo de servirle al Señor con mucha más pasión, porque Él es quien te ha bendecido, quien te ha favorecido, y lo que tú eres hoy es gracias y al favor y a la misericordia de Dios. Así de que, queridos, sirve recordar que Dios nos tomó del mundo cuando el mundo nos rechazó. Sirve recordar que Dios te amó cuando el mundo te aborreció, cuando nadie te tendió la mano. El Señor siempre estuvo ahí con mano fuerte y con brazo extendido para bendecirte. Así de que el poder de Dios es el que perfecciona nuestra debilidad. Es el poder de Dios. En el 2008, recuerdo que Dios me dio esta misma palabra de la que estoy predicando el día de hoy, de que el Señor se perfecciona. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el Señor me dio esta palabra en el 2008 cuando teníamos una banda llamada Flux, que tal vez los más antiguos recuerdan. Y yo estaba pasando un tiempo de salud bastante difícil. No habíamos grabado todavía en la producción que Dios nos dio la oportunidad y el privilegio de grabar. Y yo estaba pasando un tiempo difícil de salud, un tiempo bastante fuerte. Y en esos tiempos a veces el enemigo habla a la mente y al corazón, a hacerte ver todo difícil, que no vas a salir de esa situación, que no vas a mejorar, bajas los brazos, pierdes las fuerzas. Y sabe, yo estuve quieta y sola y no escuchaba a nadie realmente, hasta que un día Dios, a través de un discípulo, así como lo hizo Joab con David, así como lo hizo Gad con David, un discípulo me llamó y a través de una llamada telefónica fui fortalecida en la fe. Y fue un tiempo bastante difícil, donde pude escribir la letra de una canción que se llama Su voluntad buena es, que dice algo así: amar a Dios por lo que Él es, amar a Dios por lo que hace en mí, no por lo que Él me pueda dar. Su voluntad buena es, se perfecciona en mi debilidad, y así en mí repose su poder. En angustia, afrenta y necesidad, su voluntad buena es. Y sabe, esa letra nació de un tiempo difícil, donde me sentía débil y donde fui fortalecida por el Señor, gracias a una llamada y gracias a una palabra que Dios me dio. A esta palabra: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que hoy el Señor está llamando a esos hombres valientes, a esos hombres de fe. Hoy el Señor está llamando a esas mujeres guerreras, a esas mujeres que creen en Dios, que en una época se levantaron con una unción poderosa y que hoy no pueden bajar los brazos por estar en sus casas. Hay mucho por hacer, hay muchos por ganar, hay muchos por conquistar. Aquellos que le predicaban a 2 o a 3 como si le estuvieran predicando a un coliseo. El Señor está llamando a esos jóvenes que van a impactar, como impactaron al comienzo, en donde hacían lo que fuera, en donde sobrepasaban cualquier obstáculo, en donde querían conquistar al mundo. A esos está llamando el Señor. Y termino con esto: sirve recordar cuánto Dios nos ha bendecido. Sirve recordar cuánto Dios nos ha bendecido. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versos 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Escúcheme esta parte: y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que no te pase que por tener tanto pierdas tu comunión con Dios. Es lo que este pasaje nos está diciendo. Que no te pase que por tener tanto
pierdas tu confianza en Dios, que por progresar tanto empieces a alejarte de Dios, que por estar preocupado por lo que puedas perder, tu fe empiece a menguar. Que no te pase que porque el Señor te bendiga y te prospere, empieces a menguar con Dios. Así de que si perdiste tu pasión, si tu corazón se ha enfriado, tu fe y tu confianza en el Señor no es la misma. Si tu devocional ya no es el mismo de antes, hoy el Señor quiere que te recuperes y que vuelvas a poner tus debilidades delante de Él y vuelvas a ser perfeccionado por el que todo lo puede. Vuelvas a ponerte en las manos de Dios. Sabe, matrimonios que antes no tenían nada, tal vez como el mío, con conflictos que venían de un tiempo difícil, que fueron restaurados en la iglesia que el Señor restauró, hoy se mantienen en discusión y en diferencia. Hoy se amargan y viven en contienda y en pleito. Queridos, no hace falta tener mucho para vivir en amor, en paz y en armonía. Que no se nos olvide y que nunca todo lo que Dios nos da nos sirva para alejarnos de Él. David buscó al Señor y lo halló y Él lo bendijo y le bendijo en todas las áreas y le respaldó en todas las áreas. Y David quiere hoy recordarnos, la vida de David también quiere hoy recordarnos que Dios puede hacerlo de nuevo. Si perdiste y si te desviaste de tu confianza, vuelve hoy al Señor. ¿Qué desvió tu corazón? Tal vez cuando te dio el Señor tu casa se desvió tu corazón. Tal vez cuando el Señor te dio ayuda idónea se desvió tu corazón. Tal vez cuando el Señor te rodeó de muchas personas pudo haberse desviado tu corazón, o cuando el Señor te bendijo con un buen empleo, con un buen salario o con una buena promoción, se desvió tu corazón. Que Dios nos guarde si inconscientemente, cuando el Señor nos ha bendecido, hemos empezado a alejarnos de Él y empezaste a creer y a depender más de lo que el Señor te daba, de los bienes, de las cosas materiales, que del Dios que te dio todo lo que hoy en día tienes. Si alguno ha endurecido su corazón, hoy debe volver a confiar en Dios. Si alguno ha endurecido hoy su corazón, tiene que volver hoy a depender del Dios que le ha dado todo lo que tiene y todo lo que es. No esté en su casa desesperado, no esté en su casa desconfiado y confundido, porque hay uno que puede levantarle y que hoy quiere levantar su fe y quiere que usted crea que Él va a hacerlo de nuevo. Pero tiene que volver a esos tiempos de pasión, tiene que volver a esos tiempos. Sirve recordar todas estas cosas de las cuales, queridos, hoy hemos hablado, para recordar lo que Dios ha hecho, para recordar de dónde Dios nos sacó, para recordar lo que el Señor ha hecho con tus hijos, lo que Dios ha hecho con tu casa, lo que Dios ha hecho con tu vida espiritual, sentimental, tal vez financiera, ministerial. Sirve recordar que Dios nos amó, que no nos ha descalificado, que hemos hallado gracia delante de Él y ciertamente nos ha bendecido. Sirve recordar que no hemos avanzado gracias a nuestras fortalezas, sino a nuestras debilidades, porque hemos sido perfeccionados en Dios. Créale al Señor en esta temporada, en todas las áreas. Créale al Señor en esta temporada sin dudar. Entonces será promovido, entonces será prosperado, entonces será fortalecido y tiempos de bendición vendrán como nunca antes. Ofrende como nunca antes. Sírvale al Señor como nunca antes y aproveche esta temporada para ser fortalecido en sus debilidades. Porque hay quienes necesitan encontrarse a sí mismos. Hay quienes necesitan volver a levantarse con las fuerzas de Dios. Hay quienes tienen que dejar de contar, así como hizo David con el censo. Ya no cuentes más lo que tienes, ya no cuentes más lo que necesitas para pagar, ya no cuentes más lo que te hace falta, ya no cuentes más, porque Dios se entristeció cuando David censó al pueblo y quiso contar su fuerza y medir su fuerza en número. Dios quiere que andemos por fe y no por vista. Así de que yo quisiera invitarle en esta mañana que podamos pedirle al Señor que nos ayude y que hoy tengamos un corazón arrepentido para reconocer nuestra necesidad de Dios. Que hoy podamos tener un corazón arrepentido para volver a confiar en el Señor. Que hoy puedas volver a esos tiempos donde no tenías mucho,
¿Sabes? Voy a invitarte a que cierres tus ojos y recuerdes esos tiempos donde no tenías mucho. Esos tiempos cuando empezaste con el Señor, esos tiempos cuando te abrazabas en los brazos, te lanzabas en los brazos de Dios. Esos tiempos en donde no tenías nada, pero tu fe te sostenía. En donde no pensabas en el mañana, ni tanto en las finanzas, ni tanto en los muchos bienes, sino querías que Dios te levantara, querías que Dios te restaurara, querías que Dios hiciera algo especial en tu vida, querías que Dios te sanara. Cuando llegaste al Señor, tal vez con una adicción, tal vez con tristeza en tu corazón, tal vez pasando tiempos difíciles, y confiaste plenamente en que en el Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible lo haría, y te bendeciría, y te sanaría, y te restauraría. Sanaría a tu hijo, enderezaría la vida de tus seres queridos, te daría una oportunidad, te sacaría de la depresión, te sacaría de la tristeza, te prosperaría, te sacaría de la deuda, y Él lo hizo. Sirve recordar que Él lo hizo, sirve recordar que Dios nos ha bendecido tanto, sirve recordar de dónde el Señor te sacó, ciertamente de servidumbre, cuando éramos siervos en Egipto y servíamos a dioses ajenos, tal vez oprimidos, esclavizados. Sirve recordar de donde Dios nos sacó, y nos sacó de casa de servidumbre. Sirve recordar que Él ha dicho: yo estoy contigo, no tengas temor, no te dejaré, no te abandonaré, y que en los tiempos difíciles, cuando necesitábamos ser fortalecidos, ahí estuvo Él, ahí estuvo su mano para decirte: cuenta conmigo. Ahí estuvo la mano fuerte y el brazo extendido para levantarnos. Ciertamente sirve recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Sirve recordar lo que hizo en nuestra casa, en nuestros hijos. Sirve recordar lo que ha hecho durante tantos años. Sirve recordar la fe que tuvimos cuando empezamos la vida en Cristo, cuando íbamos a la iglesia con tanta fe y con tanta confianza en Dios, creyendo que Él lo haría, y Él lo hizo. Sirve recordar cómo era nuestra actitud delante del Señor. Con cuánta fe le servíamos, con cuánta fe ofrendábamos, con cuánta fe veníamos a la casa del Señor, con cuánta fe le cantábamos y le adorábamos y levantábamos manos delante de Él, porque confiábamos en que Él lo haría, y ciertamente lo hizo. Y hoy que tenemos más comodidades, y hoy que tenemos más bendición, y hoy que el Señor a muchos los ha prosperado, a muchos les ha dado un ministerio, a muchos les ha dado bendición, ha sostenido sus hijos, les ha sanado, les ha dado bendiciones por las que ni siquiera habían orado, han bajado mucho los brazos. Sirve recordar que tenemos un Dios que nos ha perdonado, que no nos ha visto por nuestros errores, que no nos ha visto por nuestro pecado, que no nos ha visto por nuestras muchas equivocaciones y debilidades. Sirve recordar que hemos hallado gracia delante de ese Dios. Sirve recordar que necesitamos volver a creer, que necesitamos encontrarnos con nosotros mismos, con los que éramos cuando tuvimos y vivimos ese primer amor en la vida en Cristo, y encontrar nuestras fuerzas en Dios. Hay muchos que hoy necesitan encontrar su fuerza en Dios. Hay muchos que hoy necesitan dejar que el Señor convierta esas debilidades en fortalezas, y necesitan ser fortalecidos por Él, porque ha entrado el desosiego, porque ha entrado la tristeza, la desesperanza, porque ha entrado hoy la desconfianza, aún en algunos hasta la incredulidad. Es tiempo de dejar de contar. Dios no quiere que cuentes más con lo que tienes. Dios no quiere más que uses ese bastón en el que te apoyas, en tus negocios, en tu seguridad, en lo que te brinda estabilidad, para que confíes en Él. Deja de contar. Cuando David contó, contristó el Espíritu Santo y asumió consecuencias, y plagas y pandemias vinieron sobre el pueblo de Israel, porque se enorgulleció su corazón. Ya no es tiempo de contar, es tiempo de confiar. No es tiempo de contar, es tiempo de confiar y de creer en el que todo lo puede. Y con un corazón arrepentido, y puedas decirle: Señor, yo quiero que tú lo hagas de nuevo. Yo quiero que tú me despiertes de nuevo. Sirve recordar todo lo que he pasado, Señor, porque hoy quiero ser fortalecido en mis debilidades, y quiero volverme a levantar con una unción poderosa, con más fuerza, con más ímpetu, con más gallardía, para seguirte y servirte, creyendo y confiando en todas las áreas en ti.
Creo que es un tiempo de darle gracias a Dios y de volver a levantar manos limpias delante del Señor y de volver a adorarle con todo el corazón y de volver a confiar en Él. Sé que es lo que el Señor hoy está hablando. Yo te pido, Señor, que todo aquel que necesite en esta mañana ser fortalecido en su debilidad, tú lo hagas. Dales nuevas fuerzas. Diga el débil, fuerte soy. Y hoy todos aquellos que necesitan ser fortalecidos en algún área porque están pasando dificultad en su salud, serán fortalecidos por el que todo lo puede, por el que convierte nuestras debilidades en fortaleza. Y hoy el Señor te dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si estás pasando por angustia, por afrenta, por necesidad, recuerde que la voluntad de Dios es buena y bástese en la gracia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Queridos, es tiempo de recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de darle gracias a Él y de confiar plenamente en Él. En sus brazos estamos seguros y bajo su abrigo estamos a salvo. Gracias por este tiempo de conexión. Gracias por enlazar nuestros corazones a través de estas transmisiones online. Les bendecimos con todo el corazón y esperamos verlos muy pronto para poderlos abrazar. Sé que se acerca el tiempo de volver a abrazarnos, de volver a congregarnos, de volver a vernos y seguramente con mucha más pasión, con mucho más amor, valorando mucho más, volveremos a servir y a alabar al Señor y seguiremos nuestra vida de compromiso. Queridos, les amamos. Reciban un abrazo de nuestra parte. Dios les bendiga y Dios les guarde.